Vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada rueda de prensa, dándole gracias a nuestro Dios Todopoderoso, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta maravillosa oportunidad de poder intercambiar semana a semana con todo nuestro pueblo. Hay un conjunto de informaciones de gran importancia sucedidos en esta semana próxima pasada, de mucha talla, de mucha trascendencia de orden político nacional e internacional. Por eso no podemos dejar pasar esa situación que involucra a un sector político fascista de la derecha venezolana, quien de manera predispuesta, concertada, de mano del imperio norteamericano y sus lacayos latinoamericanos, pretenden asaltar el poder en Venezuela, pretenden tomar el poder en Venezuela por la vía de la fuerza. Pero más allá de ese criminal esfuerzo está el plan perverso, sucio, criminal que pretenden desarrollar en nuestra amada Venezuela, de darse la posibilidad negada de la toma del poder por parte de estos grupos apátridas. Es el hecho, en una alianza criminal con los grupos criminales y paramilitares más peligrosos del vecino país de Colombia. Esta derecha fascista, encabezada por Juan Guaidó y su séquito de delincuentes, en una alianza criminal con el grupo paramilitar Los Rastrojos, pretende crear las condiciones de gobernabilidad en nuestro país y someter a nuestra patria en ese escenario de gobierno que se han trazado de manera perversa. Pretenden involucrar a nuestro país en un escenario de guerra permanente, donde tiene que cambiar todo tipo de delito, tal como se testimonia en la hermana República de Colombia. Tendría Venezuela que lidiar con el narcotráfico, con el paramilitarismo, con el contrabando, con la trata de blancas, con los procesos migratorios, con todo tipo de crimen y con todo tipo de delito, tal como se evidencia desde hace más de 70 años en la hermana República de Colombia, y que cada día va fortaleciéndose la ejecución de estas prácticas perversas. Venezuela, en su cultura política, no tiene esa tradición criminal. Mal pudiéramos los venezolanos y venezolanas, los hombres y mujeres de bien,
que conviven con nosotros en nuestra patria, mal pudiéramos nosotros permitir que Venezuela, por la complicidad de este grupo de delincuentes apátridas que pretenden tomar el poder por la vía de la violencia, mal pudiéramos permitirle que nuestro país se convierta en ese escenario de tragedia, de dolor, de llanto y de sangre. Por eso es que nosotros aplaudimos y le damos la bienvenida de forma lo más honesta a esa mesa de diálogo que se instaló al inicio de la semana pasada entre sectores moderados, democráticos, de la derecha venezolana, de la oposición venezolana y factores del gobierno revolucionario ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, donde se pone por delante y por encima de todo el amor por Venezuela, el amor por la patria, donde se manifiesta la disposición de rechazar toda línea de violencia, toda entrega a la soberanía nacional, todo respaldo a los intereses del país. Se pone por delante un sentimiento patriota y eso es lo que le da grandeza, lo que le da importancia y prestancia a esa mesa de diálogo en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la convivencia, de la coexistencia entre venezolanos y venezolanas, que más allá de las diferencias naturales, políticas, ideológicas, que pueda existir entre diferentes actores y sectores, está el compromiso patrio de defender nuestra Venezuela querida, porque nos hemos visto retratados en experiencias ajenas en diferentes latitudes de este mundo, donde se han promovido conflictos similares con la misma agenda de violencia, con el mismo formato impuesto por el imperio norteamericano, y que después de tantos años no han podido superar la crisis moral, ética y política en que han sucumbido y en que han condenado a esos países. Esa suerte no se la merece nuestro país, esa suerte no se la merece Venezuela, y por eso el esfuerzo que se está haciendo en acordar un conjunto de decisiones importantes, y dentro de ellas las primeras 6, dejando abierta una agenda provisional para irla concretando. Se pasa por la incorporación, primero la incorporación de nuestros diputados revolucionarios del PSV y de la Alianza Revolucionaria al escenario de la Asamblea Nacional. Se prevé la remoción, la modificación en la conformación de fuerzas del Consejo Nacional Electoral. Se prevé la posibilidad de revisar medidas cautelares en el marco de las decisiones que desde la Comisión de la Verdad se puedan tomar en relación a actores políticos que han estado involucrados en situaciones y en procesos ilegales en nuestro país. Se toma como una firme decisión en el marco de la unidad patriota la defensa de nuestro Esequibo, del Esequibo venezolano, y defender ante toda circunstancia la soberanía de la patria, la soberanía de nuestro país,
en un acto de unión patriota, de unidad patriótica. Se pone además por delante la necesidad de crear las condiciones para intercambiar nuestro principal recurso de fuente de ingreso del país, el petróleo, por alimentos, por medicina, ante una situación de asedio, de sanciones, de bloqueo, al mismo tiempo que se repudia en el marco de ese acuerdo todo tipo de sanción, todo tipo de bloqueo, y se solicita ante las diferentes instancias nacionales e internacionales la suspensión definitiva de esta agresión por parte del imperio de los Estados norteamericanos. Además, quedan abiertas una gran posibilidad de acuerdo en una agenda que invita a la participación de todos los sectores, y de allí que felicitamos la incorporación de muchos actores importantes de la vida nacional, que más allá de las diferencias con nuestro gobierno revolucionario y con el proyecto político que defendemos, sienten la necesidad de defender a Venezuela por encima de cualquier circunstancia, como lo decíamos inicialmente. De allí la incorporación de sectores de la Iglesia Católica, de la Iglesia Cristiana, como el caso de Bertucci, sectores económicos, analistas políticos, actores de toda naturaleza que se han sumado recientemente, y seguramente que esto está abriendo las posibilidades de que un gran grueso de la oposición nacional se incorpore a esa mesa de diálogo, porque es mejor buscar la solución por la vía del diálogo, por la vía del entendimiento, por la vía del encuentro, y no por la vía de la violencia, por la vía de las armas, por la vía de una guerra, que lo que deja es un escenario dramático para todos y para todas. De tal manera que a estos acuerdos iniciales se abre la posibilidad de acuerdos institucionales, regularizando el funcionamiento de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, creando las condiciones entre la relación de los diferentes poderes, y si es necesario, en el marco electoral, crear las condiciones con la suficiente garantía de diferentes procesos electorales que puedan surgir de ese acuerdo. En el plano económico, crear las condiciones entre las instituciones públicas y las instituciones privadas en una alianza mixta estratégica para crear las condiciones en la construcción de un verdadero sistema económico nacional que fortalezca la suerte económica y social de nuestra patria. Esos son escenarios que están abiertos allí. En el marco de la madurez política, de la civilidad, de la democracia, son las vías inteligentes, son las vías racionales para buscarle la solución definitiva al conflicto nacional que fue creado, entre otras cosas, por la mano miserable y macabra del imperio norteamericano en su afán de apoderarse de todas las riquezas de este país, de todos sus recursos y su potencial estratégico, porque como imperio voraz lo clama a todas luces. De tal manera que frente a nuestras bendiciones asignadas por nuestro Creador, donde tenemos todas las potencialidades, frente a esa bendición divina, vemos la apetencia y la voracidad de esa fiera apocalíptica
expresada en el imperio norteamericano, el imperio más feroz, más diabólico y más destructivo de todos los tiempos de la historia de la humanidad. No es contra cualquier cosa que está lidiando nuestro presidente y que está lidiando nuestro pueblo. Es contra una fiera apocalíptica. Es contra un imperio perverso. Por eso es que necesita de toda la solidaridad de su pueblo, de sus instituciones, de los actores involucrados en nuestra patria, pero además de todos los actores y todos los pueblos y gobiernos sensatos del mundo que se han venido dando cita durante mucho tiempo en diferentes expresiones aquí en nuestra patria, reconociendo que Venezuela es el epicentro mundial para librar la más grande batalla que conduzca a la libertad definitiva de los pueblos oprimidos por el imperio norteamericano. Por eso es que debemos de estar conscientes de la situación actual de nuestro país y antes de andar señalando y condenando fallas y errores, debemos ocuparnos por resaltar las grandes bondades que nos ha brindado nuestro gobierno revolucionario y nuestro proyecto político revolucionario, inicialmente bajo la conducción de nuestro amado comandante Chávez y ahora bajo la acertada dirección de nuestro presidente Nicolás Maduro. Nuestro pueblo consciente se alza en defensa colectiva de los sagrados intereses de la patria. Y no solo los chavistas o los revolucionarios y revolucionarias, sino que además se están sumando todos los actores sensatos democráticos que a pesar de adversar nuestro proyecto ponen por delante los intereses de Venezuela y el amor por nuestra patria. Ese acto nosotros desde la Unidad Popular Venezolana lo aplaudimos, lo reconocemos, lo tomamos como propio y nos hacemos suscriptores incondicionales de todos los acuerdos y esfuerzos que se pongan sobre esa mesa de diálogo para encontrar la paz y la convivencia sana en nuestro país. Otro acto importantísimo que acabamos de presenciar es el primer encuentro internacional de las mujeres en nuestro país. Viene haciéndole seguida a un conjunto de eventos internacionales que se han dado aquí. El encuentro de estudiantes latinoamericanos y caribeños, el encuentro del MINOAL, los 120 países no alineados que se dieron cita en nuestro país, el encuentro del Foro de Sao Paulo, ahora este importante encuentro de las mujeres. Todo indica que Venezuela se ha convertido en el punto de atención mundial, en el punto de atención del interés de la política mundial, en el entendido de que es desde este epicentro donde se está librando la batalla que conduzca a la libertad de los pueblos. Por eso, ese evento de las mujeres, considerando la importancia de este sector, que es la mitad de la humanidad, pero además es la madre del resto del género humano, cobra gran importancia porque en la fuerza de la mujer nosotros encontramos apoyo moral, apoyo ético, apoyo cultural, apoyo político, apoyo espiritual. Y allí se libraron grandes conclusiones. Seguir luchando por la igualdad, por los derechos de la igualdad de género. Seguir combatiendo desde toda perspectiva la guerra contra el femicidio,
combatir ese flagelo de la humanidad que atenta contra el desarrollo integral de la mujer, reconocer el proceso político bolivariano, revolucionario bolivariano, como digno ejemplo para ser trasladado al resto de las sociedades presentes. Más de 60 organizaciones mundiales, más de 60 países se hicieron presentes en este evento, con la presencia de casi 700 delegados, y todos concluyendo en la necesidad de apoyar a todas luces y por encima de cualquier circunstancia la revolución bolivariana. Esos son escenarios donde realmente se inspiran los pueblos sobre la realidad patria. Cobra vigencia el argumento de que Venezuela es el epicentro actual más importante para librar la lucha. Un hecho bien importante para nosotros como organización político-partidista es el 60 aniversario de nuestra amada comandante Lina Ron, nuestra querida hermana, mujer luchadora, heroína de esta patria, amante de la libertad, amante de la justicia y defensora de los derechos de todos y de todas, fundadora de nuestra gloriosa Unidad Popular Venezolana, UPV, que hoy levanta sus banderas de dignidad, librando sus luchas contra toda forma de opresión, contra toda forma de injusticia, y fortaleciendo desde sus diferentes posibilidades nuestro proyecto político revolucionario. Lina merece un reconocimiento especial por parte de los pueblos, de los hombres y mujeres que la conocimos, que tenemos su referencia, que tuvimos la oportunidad de compartir escenarios con ella. Por eso, desde esta tribuna, nosotros rendimos nuestros más respetuosos honores y reconocimiento a la camarada Lina Ron. Lina vive. La patria sigue. Lina vive. La patria sigue. Lina vive y vive. La patria sigue y sigue. Y finalmente, y finalmente, para concluir, debemos reconocer también esa cruzada nacional de la Unión Cívico-Militares en su proceso de formación y en su proceso de movilización. Pero además, contando en todo momento con el respaldo de nuestro gobierno revolucionario y el liderazgo y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro en darle respuesta y llevarle solución a las múltiples necesidades de su pueblo. A pesar de un escenario peligroso donde estamos involucrados, nuestro gobierno revolucionario no ha descansado ni ha descuidado su sagrado deber de atender a nuestro hermoso pueblo. Muchas gracias. UPV.